¿Qué tal? Muy buenas, queridos espectadores del canal del Estiagua. Estamos aquí con Omar, un jugador que juega de defensa central en Estiagua, un peso pesado de la plantilla. Y nada, Omar, te vamos a hacer una serie de preguntas para que contestes y yo creo que son de interés para nuestro público. ¿El peso ¿Estás de pesado acuerdo? por qué va? Peso pesado porque llevas mucho tiempo aquí, al igual que Juan, que fue nuestro anterior capitán. Vale. Venga, dale. Así que nada, te vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Estás listo? Venga, va. ¿Cómo te enteraste y te metiste en el Estiagua? Nada, yo hacía tiempo que no jugaba al fútbol y conozco a los hermanos Mayo, que son de mi pueblo. Y nada, un día me preguntaron que si quería venir a entrenar, que les hacía falta gente y nada, me vine, vi el buen rollo que había y me quedé. ¿Tienes algún mote dentro del equipo? No, lo tenía, me llamaba Bollito y Silo y algo. Jorge Mayo, pero como ya no está este año, ni él ni el hermano, ya no tengo mote, soy Omar, a secas. Cuéntanos un poco en qué equipos estuviste antes, cuéntanos un poco tu trayectoria deportiva. Nada, yo empecé en Alevines en la Peña Marigil, estuve hasta cadetes y en cadetes me vine aquí a la Pizarra, la vida antiguo. Hice el último año de juvenil en el Guru Juan y cuando acabé juvenil ya dejé el fútbol hasta el año pasado que volví al Estiagua, después de 6-7 años. ¿Qué opinas de los nuevos compañeros que se han incorporado este año? Bueno, bien. Hicimos un buen grupo. Tuvimos que hacer un par de cenas para asentar un poco la relación con los nuevos integrantes del equipo. A alguno le costó llegar al final de la noche, pero bueno, aquí están. Si han llegado a febrero, acabará la temporada. ¿Tienes alguna manía o algún ritual antes de empezar los partidos? Manía ninguna, no soy... ¿Cómo se dice? No, manía ninguna. Supersticioso. ¿Hay algún compañero que no esté actualmente en el equipo que eches de menos? Hombre, yo he hecho de menos a todos los que estaban el año pasado, ¿no? Porque el año pasado había un buen vestuario. Faltan los hermanos Mayo, falta Maga, falta Jonás y alguno que seguramente ahora no me acuerdo, pero se echan en falta a todos. Como seguramente si alguno lo deja este año, pues se le echarán falta también, porque hay un buen vestuario. ¿Tienes algún futbolista al que consideres un ídolo o un modelo a seguir dentro del campo, obviamente? A Juan, del Estiagua, el capitán. Porque mete unos mazorcas. Y a Vijande, por supuesto, también el de Vagadeo. Desplazamiento de balón increíble. Y por último, Omar, una promesa si subimos algún día. Hombre, si subimos será porque yo no estoy en el Estiagua, seguro. Pero si sube el Estiagua me tiño de amarillo, te lo prometo. ¿El que te tiñes de amarillo? La cabeza. ¿La cabeza entera? No el pelo, tendré pelo, no como el Presi, claro. Y nada, Omar, muchas gracias por contestar a estas preguntas y esperemos que nuestros espectadores hayan disfrutado con la entrevista. Nada, a vosotros, un saludo.